Hola amigos de Junín, esto es Slam Político, el podcast que con suerte te ayudará a encontrar a tu candidato. El día de hoy nos acompañará Aristóteles Guamaní. Él va con el número 3 en el partido Juntos por el Perú, el partido de Verónica Mendoza. Ahora, como siempre digo, antes de ver al candidato, revisemos al partido. El equipo de Juntos por el Perú acumula a nivel nacional 10 sentencias, mientras que a nivel regional no lleva ninguna sentencia. Bien, vamos a la entrevista con Aristóteles Guamaní. La primera pregunta es, ¿apoyó las marchas de noviembre? Directamente no, pero sí estuve de acuerdo con las marchas de noviembre por el golpe casi mortal a la democracia perpetrado por un grupo de congresistas en aquella oportunidad, y me solidarizo con los jóvenes que aquella vez marcharon de una manera espontánea por la supervivencia de la democracia en el país. ¿La cuarentena de ahora es necesaria? Desde el punto de vista médico, es estrictamente necesario, pero teniendo en cuenta que la mayoría de la población es la afectada y en consecuencia el bono familiar, que es exiguo, debe ser entregado por el gobierno antes de que finalice la cuarentena. ¿Apoyaría un impuesto a la riqueza para financiar un bono? Apoyaría en la medida de que en nuestro país hay grupos transnacionales fundamentalmente y grupos nacionales especialmente relacionados con la minería y la banca, amasan bastante fortuna, y no estaría mal que ellos de alguna forma se solidaricen con las mayorías del país tratando de destinar un monto económico para tal fin. ¿Qué piensa del grupo Con mis hijos no te metas? Desde mi punto de vista tiene una connotación religiosa. Desde el punto de vista estrictamente científico, si hablamos de identidad de género o de igualdad de derechos, por lo menos en mi condición de médico y de persona con una filosofía puntual, no estoy de acuerdo con lo que plantean aquellas personas que dicen con mis hijos no te metas. Si mañana comenzaría la campaña de vacunación, ¿se vacunaría? Sería el primero en vacunarme como médico y entender también que vacuna significa vida, por lo tanto, esto es un problema mundial y la vacuna definitivamente es una posibilidad que hay que tomarlo muy en cuenta y administrarse. ¿Ratificaría el acuerdo de Escazú? Correcto, porque el medio ambiente a nivel del planeta definitivamente está representado por una situación negativa, el calentamiento global. Y por lo tanto, este acuerdo que tiene que ver con la explotación adecuada de los flora y fauna, firmado en Costa Rica, debe ser firmado y ratificado por el Estado peruano. ¿Qué puntos importantes se redactarían de nuevo con una nueva constitución? No entendí la pregunta. Ante una nueva constitución, ¿qué puntos claves son los que se busca cambiar? En todo su contexto, pero uno de los aspectos fundamentales es el capítulo económico. Si partimos por transformar la Constitución en lo que concierne a ese capítulo, definitivamente el resto de sectores que pertenecen a nuestro país, responsabilidad del Ejecutivo, trabajarían de una manera más adecuada y mejor para apoyar a las grandes mayorías del país, empezando por la agricultura, la educación, por la salud y la seguridad, que en estos momentos definitivamente están siendo afectados habida cuenta del problema
de pandemia que atravesamos, que nos ha desnudado totalmente en todas las áreas, especialmente relacionados con los derechos humanos y las necesidades básicas. Si Juntos por el Perú llegaría al gobierno, ¿buscaría implementar empresas públicas? ¿Podría repetir, por favor? No escucho bien. Claro, si Juntos por el Perú llegaría al gobierno, ¿buscarían implementar empresas públicas? Sí, pues existe una opinión que desde mi punto de vista es equivocada, como que la empresa pública es mala y la empresa privada es buena. Eso es una falacia que definitivamente no debe ir más, porque no nos olvidemos. Una empresa privada es, por ejemplo, la Doe RAM, que quebró hace mucho tiempo y ha quedado totalmente abandonada de su condición de empresa, perjudicando a miles de trabajadores. Entonces, en otros países, una empresa pública bien administrada definitivamente sí tiene razón de ser. Porque por último, si hablamos de empresas privadas, como la que he mencionado, no tributó al Estado como debía ser. En cambio, una empresa pública, si es bien administrada y bien gobernada, definitivamente ayudaría a un país a su desarrollo y a la vez que otorgaría al erario público buenos ingresos con la tributación y con la producción de la misma, dependiendo a qué rubro se dedique. ¿En qué sectores se implementarían empresas públicas? ¿En qué sectores? Por ejemplo, un sector que ahorita está retaseado como empresa pública es Petroperú. En el gobierno de Fujimori, por ejemplo, la refinería de La Pampilla fue rematada a un precio ganga. Y Petroperú, a partir de ese gobierno, ha sido retaseada como empresa y se ha demostrado hasta la fecha que Petroperú como empresa pública, especialmente con la refinería de Talara, produce combustibles que ayudan al desarrollo del país como debe ser. Entonces, ese es un ejemplo de empresa pública que hay que reflotar. Y otras empresas que podrían volver a funcionar en nuestro país serían empresas de comunicaciones, de transportes. Por ejemplo, no tenemos una línea aérea de bandera nacional, entre otras cosas. ¿Una línea nacional también implementaría? ¿Cómo dijo? Me gustaría que me cuente más sobre la aerolínea nacional que comentaba al final. A ver, la aerolínea nacional que en su momento fue empresa pública fue Aeroperú, que inclusive fue la primera aerolínea a que yo tuve oportunidad de subir y viajar hace muchísimos años, no recuerdo, en los años 80. Resulta que en el Perú, la aerolínea que prácticamente es monopolio, que surca los cielos del país, es una empresa chilena, que es LAM Perú, bueno, solamente de nombre. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que en Chile, hablando de ese tipo de aerolínea que entiendo que es una de capital mixto, privado y público, la empresa más grande de Chile, pública, que produce rentas para el erario público es Codelco, la empresa del cobre? Y no nos olvidemos que Chile es un país gobernado por un presidente neoliberal, pero mantiene a Codelco, que es la empresa del cobre, que genera los mayores ingresos de ese país. Es una empresa pública. Bien. ¿Qué opina de Nicolás Maduro? Él definitivamente es un dictador en Venezuela, y por ahí como que a Juntos por el Perú y a Verónica Mendoza nos quieren relacionar en el sentido de que si nosotros fuéramos gobierno, llevaríamos al Perú a una situación similar. Lo que sí tengo que aclarar es de que nosotros no tenemos nada que ver con ese régimen. Y segundo, cada país
decide su destino como tal. Y por tanto, nosotros no somos antiempresa. Más bien, sí aceptamos el capital privado, pero con reglas de juego que hagan respetar los derechos de un país, de la ciudadanía. Apoyaremos a la empresa mediana, pequeña, microempresa, a la agricultura mediana, pequeña, micro, agricultura de subsistencia. No somos anticapital. Lo que sí queremos y buscamos es de que esas empresas que puedan trabajar en nuestro país respeten las reglas de juego y son vigentes en nuestro país. Hace unos días el número 2 en su partido, en el equipo que usted integra, me decían que Maduro era un presidente democrático. ¿Hay alguna posición formal dentro del partido? El número 2, ¿a quién se refiere? Silvia Núñez. Silvia Núñez no pertenece a mi partido. Yo Sí. soy Juntos por el Perú. No, Nelia Bendaño, disculpa. Nelia Bendaño. Bueno, cada quien, en un movimiento político, había cuenta de que hablamos de democracia, cada quien defiende sus puntos de vista. Y si ella opina, porque Venezuela es lo que ha mencionado, y Maduro es lo que ha mencionado, definitivamente se aleja de lo que ha mencionado la compañera Verónica Mendoza, que tiene una opinión similar a la mía, ¿no? Bien. En el aspecto de la marihuana, la cerveza y el cigarrillo, ¿apoyaría un proyecto de marihuana recreativa? Yo estoy de acuerdo en la legalización de la marihuana, tal cual se hizo en Uruguay con el presidente Pepe Mujica. Entonces, el despenalizar el uso de la marihuana definitivamente ha demostrado en muchos países que, por ejemplo, la dependencia por esa sustancia ilegal definitivamente ha disminuido. Y en mi condición de psiquiatra también quiero decir de que en términos ideales, tanto el alcohol, llámese cerveza o cualquier tipo de alcohol, y la nicotina, ¿no? Definitivamente son drogas legales de venta libre. En términos ideales, no debería existir, como eso se da en muchos países, especialmente en el Medio Oriente. Pero acá, hacer de que esa industria desaparezca, se imagina qué sucedería con el erario público. Nos iríamos a la bancarrota y no habría dinero para de repente ofrecer servicios a la población. Pero desde el punto de vista ideal, como le repito, y como psiquiatra que soy, por ejemplo, en Junín se encuentra el segundo porcentaje más alto de dependencia de alcohol en el Perú, después de Lima y Callao. Entonces, primero, despenalizar el uso de la marihuana, y en relación al alcohol y al tabaco ya mencioné mi posición. El alcohol y el tabaco necesitan mayores regulaciones. ¿Cómo se podría desde el Congreso ayudar a frenar este problema de alcoholismo que tiene la región Junín? A ver, la legislación tendría que ser más dura, de repente incrementar más los impuestos, poner en práctica realmente que el uso de esos productos, esas sustancias, sean para personas adultas y no como que ahora, ¿no? Solamente un letrero en cada bodega donde dice prohibida la venta de alcohol a menores de edad. Eso no funciona. Y la Claro, pero los fiscalización, comercios no tienen capacidad de gasto, ¿no? Ellos no pueden decidir los impuestos. Así es. Entonces, la fiscalización, las leyes tendrían que ser un poco más duras, si se quiere, y la fiscalización, si bien es cierto, junto con la producción de leyes, control político, la fiscalización, tarea del Congreso, debe ser ir de la mano también con la fiscalización ciudadana,
un poco como que la fiscalización, el control debe salir de la casa, del hogar, de los padres de familia, la comunidad organizada. Sería una forma de regular, si se quiere, en términos generales, el consumo de alcohol y tabaco y otras sustancias legales, ¿no? Como la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? ¿Le pondría octógonos al pollo a la brasa o al chifa? Le pondría Octógonos. octógonos al pollo de la brasa y al chifa. Sí, definitivamente habría que entender que ambos alimentos están en un grupo de alimentos chatarra, hay que reconocerlo, y por lo tanto habría algún tipo de regulación. Octógonos, no sé, al pollo de la brasa sería pues en el envase, pero si uno come el plato en una pollería, no sé, no sé cómo sería factible el poner octógono, ¿no? Pero bueno, como ya existe esa ley y está con reglamento incluido, habría que hacerlo porque son productos nada saludables, ¿no? Hay que entenderlo así. ¿No le preocupa que los octógonos desalienten el consumo o desalienten la inversión en esos sectores? A ver, los autónomos desalienten el consumo de estos productos. A ver, en sociedades como la americana o similares, no nos olvidemos que el problema de la obesidad o similares es un pan de cada día y por lo tanto, si las personas vamos a seguir con estas costumbres alimentarias, definitivamente nos estamos exponiendo a una calidad de vida pésima y por otro lado a la posibilidad de que podamos llegar a una situación letal, ¿no? Mortalidad. ¿Qué opina del aborto legal? ¿Cómo? ¿Qué opino de El aborto legal. aborto legal? Bueno, aborto legal, si es legal, estoy de acuerdo. En tal caso, la pregunta debe ser, ¿qué opina del aborto? Entonces, yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Como médico que soy, por una y más razones, pero una de las más importantes. Todos los días, por ejemplo, en el Instituto Materno Perinatal de Lima, antigua maternidad, llegan mujeres de todas las edades, generalmente adolescentes, con un diagnóstico que se llama aborto incompleto. ¿Qué quiere decir? Han sido manipulados generalmente por personas que ni siquiera tienen ninguna relación con actividades en salud y llegan sangrando, llegan en una situación totalmente pésima y casi al borde de la muerte. Y por lo tanto, eso es pues un aborto clandestino, una maniobra clandestina. Entonces, hay mucha gente, en este caso, mujeres en edad fértil, generalmente joven, que por este motivo todos los años mueren. Entonces la mortalidad es alta. Y la morbilidad, o sea, personas que quedan afectadas por este tipo de procedimientos también es alto, entre otras cosas. Ahora, el aborto en el país existe denominado aborto terapéutico. Esto es para evitar generalmente la muerte de la madre por diferentes motivos. Por lo tanto, el producto es retirado del útero materno para poner en práctica Salvaguardar la vida lo que está de... legislado. Claro, mi pregunta iba más hacia los abortos que aún no son legalizados, ¿no? Como el aborto en casos de violación o el aborto en casos de que la maternidad no es deseada. No escuché bien. Decía, apoya también que se legalice el aborto en casos de violación y en casos de que la maternidad no sea deseada. Totalmente de acuerdo. Por eso cuando hablo de la despenalización del aborto o que aborto se legalice, estoy hablando en general. ¿Por qué? Porque en países donde el aborto sea legalizado, los abortos clandestinos prácticamente no existen
y las posibilidades de que las mujeres en gestación vayan a un centro médico donde el que va a intervenir en el legrado, en el trabajo profesional, tiene todas las seguridades del caso y toda la experticia del caso. Entonces, definitivamente en este tipo de procedimientos, ¿quiénes intervienen? Los médicos especialistas en ginecobstetricia, ¿no? ¿Qué piensa del matrimonio gay? Yo estoy de acuerdo con la unión legal de las personas que pertenecen a la comunidad LGTB, unión legal civil, de personas ¿En que qué se pertenecen. diferencia con el matrimonio? ¿En qué se diferencia? En que la unión civil definitivamente tiene una connotación de tipo legal en el sentido de que, por ejemplo, ambas personas se unen teniendo derecho a tener sus bienes separados. Y el matrimonio propiamente, en términos de diccionario, se entiende que es entre una mujer y un varón. Y lo otro, la unión civil definitivamente engloba solamente lo que nosotros llamamos matrimonio civil. En cambio, el matrimonio propiamente dicho puede ser civil y católico. Entonces, lo puntual es eso, ¿no? De que matrimonio propiamente dicho, entenderlo en relación varón-mujer. En cambio, unión civil ¿La, es la lo unión que civil que apoya es la también pregunta que me está permitiría que planteando. adopten? ¿La ¿Cómo? unión civil que apoya también permitiría que adopten? Entiendo que eso se tendría que legislar en su momento, pero que se tenga que adoptar, entiendo que sí, porque si eso no fuera tal, definitivamente, ¿para qué estaríamos hablando de otorgar derechos a una comunidad discriminada en nuestro país? Porque es un derecho humano. ¿Y apoyaría una ley de identidad de género? Totalmente, porque yo creo en los derechos humanos para varones y mujeres y también entendido como, digamos, sexo biológico, varón-mujer. Pero si hablamos de una condición psicosocial, se habla de varón-mujer y otras opciones. En otras opciones está la comunidad LGTBI. ¿Cómo se identifica étnicamente? Étnicamente, Sí. bueno, yo me considero como una persona mestiza porque mis ancestros en algún momento tenían origen español y su descendencia y también origen aborigen, se habla de mis ancestros, pero tengo bastante influencia de mi ancestro quechua, yo soy quechua hablante, mi lengua materna es el quechua. ¿Se debería crear escaños para pueblos indígenas? Con ese nombre entiendo que no viene al caso porque estaríamos hablando de discriminación. No nos olvidemos de que en nuestro país, desde que tengo uso de razón, y especialmente en los últimos años, a pesar del tipo de gobiernos que hemos tenido, el tipo de congreso que hemos tenido, han habido más de un congresista con ese origen. Yo recuerdo a Hilaria Zupa de Cusco, por ejemplo, ¿no? Que polemizó en algún momento un intercambio de palabras con Marta Hildebrand, que es una persona pues de orientación fascista. Claro, mi pregunta iba, así como ahora existe un distrito electoral para peruanos en el extranjero, ¿debería existir un distrito electoral para pueblos indígenas? No lo entiendo así porque hay que entender que nuestra sociedad debe ser única. Acá no hay discriminaciones de ningún tipo. En tal caso habría que también hacer de repente algo especial para los afrodescendientes, ¿no? O para los negros, o de repente para los amarillos,
o para los indígenas es una denominación peyorativa, ¿no? O los cholos, pues, ¿no? Y eso no me parece correcto, ¿no? Creo que el Congreso como tal, primer poder del Estado, debe acoger a tirios y troyanos. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Qué opina de la pena de muerte? La pena de muerte en ningún país del mundo ha solucionado los problemas, más por el contrario los ha incrementado. Entonces yo soy totalmente opuesto a la pena de muerte y el Perú definitivamente ha firmado el pacto de San José, Costa Rica, y eso está vigente. ¿Cree en Dios o cómo vive su espiritualidad? Mi espiritualidad. A ver, ¿qué le puedo decir? Yo soy un hombre de ciencia y por tanto provengo de una familia católica, pero resulta que en el transcurrir de mi existencia, algunos aspectos de mi vida que tenían que ver, por ejemplo, de que me bautizaron en algún momento, me la impusieron pues cuando tenía 10 años. Conforme fui creciendo, ¿no? Entendí de que mi situación en términos de filosofía, en términos de credo, tenía que estudiarlo y trabajarlo progresivamente, y en la actualidad yo me considero una persona agnóstica. En una oración, candidato, ¿por qué desea ser congresista? A ver, para servir al pueblo. Muchas gracias por el tiempo, candidato. Algo final, ¿podría? ¿Algo final? ¿Podría? Sí, ¿Sí? disculpe, no lo entiendo. Sí, algo final, ¿podría agregar? Claro, Mire, mi esposa es católica, mi hijo mayor es evangélico, el que sí es agnóstico, y mi hija está en ese dilema, la última. Entonces, eso se llama democracia en un hogar, en un grupo familiar. Gracias. igualmente. Gracias, candidato. Hasta pronto. Gracias. Esto fue todo por hoy. También pueden escuchar el podcast en Spotify. Dejen los comentarios a qué partido les gustaría conocer a mayor profundidad. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta pronto.